Saludos, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema Hábitat y nicho ecológico, parte 2. Los indicadores de logro asociados son el 10.6 y el 10.7, donde vamos a hablar sobre los hábitats y nichos ecológicos de algunas especies. Y también vamos a investigar y también explicar los impactos que causa la destrucción y alteración de los hábitats naturales. Entonces, acompáñenme a desarrollar la parte 2 de este contenido. Partiremos de los hábitats y nichos ecológicos de algunas especies de fauna y flora acuáticas, terrestres y aéreas. Vamos a realizar el contenido partiendo de las aves. En estas imágenes que usted tiene acá, puede ubicar a ciertas aves costeras. Tiene de este lado al conocido chorlo, también al playero de ala blanca, y de este lado tiene al vuelves piedras rojas. Ellos son algunos ejemplos de aves costeras que se encuentran a lo largo de las playas, golfos y ríos de nuestro país. Hay otras aves costeras como las garzas y aves vadeadoras. Estas tienen una longitud en las patas que determina la profundidad en la que podrán adentrarse para obtener su alimento, ya sea en un vado, en una charca o en un estanque. Así, una especie no interfiere en la alimentación de la otra, evitando así la competencia confrontativa y respetando cada una su nicho ecológico. En este gráfico de pastel que tiene acá, quiero que se identifique con los colores y los reconozca. Yo se lo voy a explicar. Este gráfico de pastel es sobre los sitios con nuevas especies para El Salvador desde el 2001, con nuevas especies de aves. Es así que los principales sitios con nuevas especies de aves en los últimos 12 años son el Parque Nacional Montecristo, que tiene el 16%, la desembocadura del río Jiboa, que tiene el 13%, seguido del lago de Guija con un 8%. Las áreas naturales protegidas, Laguna El Jocotal, el Parque Nacional Los Andes y el Área Natural Protegida Marina Los Cóbanos, cada una tiene un 5%. Esta última aloja una especie de ave conocida como pardela mexicana, que es la figura que usted tiene acá. Esta ave habita en los cóbanos. El resto de sitios juntos, 18 sitios, constituyen el 48% de sitios con nuevas especies de aves en nuestro país. Dentro de las aves hay una clasificación entre especies residentes y especies migratorias. Las residentes, pues, habitan durante todo el año en nuestro país y las migratorias vienen acá por cuestiones de alimento, de reproducción y son pasajeras. Luego vuelven al hemisferio norte de América. Entonces, ¿qué tenemos? Acá arriba tenemos al conocido pichiche. Este pichiche de ala blanca fue visto en los Cóbanos, que es un sitio donde se avistan muchas aves. Acá abajo tenemos también a especies residentes. Una de las especies residentes en nuestro país corresponde al chipe gorgirrufo, que es este nido que vemos acá. Y una de las especies migratorias es la golondrina ranchera, esta ave que usted ve de este lado. Aquí se la estoy señalando.
Bueno, hablemos ahora de los mamíferos y sus hábitats. Bueno, las aguas oceánicas de El Salvador son hábitats importantes para especies altamente migratorias, como cetáceos. En este caso, se avistan en nuestras playas tanto delfines como ballenas. Bueno, aquí tenemos un inventario de la colección de fauna del Parque Zoológico Nacional de El Salvador de febrero de 2015. Decirle que el Parque Zoológico ha actuado durante mucho tiempo como una zona para rehabilitar animales, debido a que por la densidad poblacional en nuestro territorio y lo pequeño que somos, hay datos que nos dicen que el 83% de los mamíferos están amenazados o en peligro de extinción en nuestro territorio. Entonces es alarmante la situación. Decirle que de este listado o este inventario de mamíferos en el parque zoológico, los que usted encuentra marcados de color morado representan fauna en El Salvador. Claro, fauna amenazada y en peligro de extinción en nuestro territorio. Pero veamos cuál es la fauna de nuestro país. Con respecto a mamíferos, encontramos en el orden de los carnívoros a puma, ocelote, tigrillo, gatosonto. También tenemos a zorra gris, al coyote, mapache, el pezote y el micoleón. Luego tenemos en el orden de los primates al mono araña, altamente traficado en nuestro país. Y luego tenemos del orden Artiodáctila al venado de cola blanca y al jabalí de labios blancos. Y luego tenemos del orden Rodentia al tepezcuintle y a la cotusa. Bueno, vamos a hablar ahora de la flora en nuestro país. Decir de la flora, pues nos referimos, ¿verdad? A musgos, a líquenes, a hepáticas, a helechos, a pinos, a árboles y arbustos y a plantas. En nuestro país se estima que hay 3.672 especies. Bueno, vamos a hacer una clasificación de la flora en nuestro país. Se clasifica de acuerdo a la denominación de bosques, al bosque latifoliado, al bosque de coníferas, al bosque de café bajo sombra y a los mangles o bosques salados. Bueno, en este mapa es una situación ideal, ¿verdad? Sabemos que en la realidad no es así. En un origen sí, podemos ubicar el color verde como el bosque latifoliado, el color anaranjado como bosque de coníferas, el color, el color como un poquito verde claro, digámoslo así, el café bajo sombra y el ocre, el bosque salado. Decir como un dato importante que en nuestro país los bosques nada más representan un 29.61%, que Chalatenango es el departamento con más superficie de bosque y que Sonsonate es el departamento con menos superficie de bosque. Bueno, aquí tenemos un ranking de especies por estratos en árboles de 10 centímetros o más de densidad. En el bosque latifoliado, aquí están los géneros que se encuentran en ese bosque. Y en el bosque de conífera, aquí también tenemos a los géneros que reúnen a este bosque. Decirle que el bosque latifoliado es uno de los estratos con mayor biodiversidad en nuestro país. Aquí seguimos con el ranking y tenemos al bosque bajo sombra.
Aquí están las especies que pertenecen a ese tipo de bosque y el bosque salado, aquí tenemos a los géneros que también pertenecen a ese tipo de bosque. El reservorio de carbono principal es el suelo y en particular el del mangle. Entonces, este tipo de bosque en nuestro país presenta uno de los minerales y reservorios de carbono más importantes. Haremos una pausa y hablaremos de la flora en El Salvador, pero nos vamos a referir a los humedales. Los humedales del país están representados por ríos, arroyos, quebradas, manglares, bosques saturados, estuarios, pantanos herbáceos, lagunas de inundación, lagunas de concavidades no cratéricas, lagunas de cráter, lagos de cráter y lago natural. Resulta que los humedales marinos se dividen en playas arenosas, costas rocosas y arrecifes rocosos. El principal arrecife rocoso del país se encuentra en los Cóbanos, cuya importancia es la siguiente, es que retienen sedimentos, depuran las aguas, protegen contra crecidas e inundaciones, también recargan acuíferos y son el hábitat para muchas especies, incluidas aves migratorias como esta. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de los impactos que causa la destrucción y alteración de los hábitats naturales. Vamos a partir de la definición de impacto ambiental. Dice, cualquier alteración significativa, positiva o negativa, de uno o más de los componentes del ambiente, provocadas por acción humana o fenómenos naturales, en un área de influencia definida. Entonces, un impacto ambiental es una alteración significativa, o sea, que cambia el ambiente. Ese cambio puede ser positivo o puede ser negativo. Los tipos de contaminación ambiental. Los tipos de contaminación pueden ser con respecto al componente agua, por microorganismos, por productos químicos, por residuos industriales, por aguas residuales. El componente suelo puede contaminarse por desechos sólidos, tóxicos, productos químicos y desechos industriales. El aire causada por emisión de sustancias al ambiente, actividades industriales, transporte terrestre, quemas agrícolas, uso de pirotécnicos y explosivos, y el componente flora y fauna, causada por la depredación de especies, el comercio y el uso irracional. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos una imagen que muestra un impacto negativo producido por la fábrica Quimagro, que dejó una serie de barriles tóxicos en San Luis Talpa, en nuestro país, afectando a la vegetación y a la fauna del lugar. Bueno, los impactos pueden ser globales y regionales o pueden ser locales. Los impactos que son globales y regionales se refiere a los impactos a larga escala. Incluyen los impactos globales, como el agotamiento de fuentes de la energía y de otros recursos naturales y el cambio climático. Y los impactos regionales pueden ser la acidificación y niebla con humo fotoquímica y la dependencia directamente de la circulación de tráfico. Los impactos globales, un ejemplo es el cambio climático, el calentamiento global, por ejemplo. Con respecto a los impactos locales, los impactos ambientales locales dependen principalmente de la localización y del diseño de la infraestructura de transporte. Esto incluye la contaminación atmosférica localizada, el ruido que ocasionan vehículos,
la expropiación de la tierra, la contaminación del agua, impactos en biodiversidad a nivel local y efectos visuales y otros efectos sobre el paisaje. La basura, por ejemplo, que la vemos en las calles, que lo vemos en los paisajes y que no concuerdan con lo verde de los paisajes. Bueno, aquí hablaremos de esos impactos para ser más específico en nuestro país. Con respecto a El Salvador, el impacto es grande con respecto a la gran cantidad de especies en peligro de extinción. Aquí tenemos al mono araña, que es una especie en peligro de extinción en nuestro país. La principal amenaza que sufre esta población es el avance de la frontera agrícola, la cacería para consumo humano y la tenencia de estos mamíferos como mascotas. Entonces es importante que usted no compre vida silvestre. Aquí de este lado tenemos al humedal Laguna de Olomega. Los humedales en El Salvador muestran alteraciones de las condiciones ambientales por la presencia humana debido a la acumulación de residuos sólidos, la descarga de aguas residuales sin tratamiento, la presencia de especies invasoras que son introducidas por los humanos, también otras amenazas naturales y focos de contaminación por actividades productivas. Bueno, gracias por acompañarme en esta segunda parte de Hábitat y Nicho Ecológico. Y recuerde aquí un mensaje de Funcel, y es que antes de desechar su mascarilla, corte las tiras elásticas porque muchas aves están sufriendo ya que la basura va a acabar a muchas playas y ríos de nuestro país.